esta parte 3 de la membrana celular, revisaremos las características que le aportan los lípidos a la membrana. Y aquí están enumeradas 5, que es el autoensamblaje, autosellado, impermeabilidad, fluidez y asimetría. Iremos viendo una por una. Cuando decimos autoensamblaje, esto es gracias al carácter anfipático de los lípidos que les permite asociarse en un medio acuoso en organizaciones como micelas o como bicapas. Este autoasociación es espontánea y no necesita de energía. Y eso nos lleva a la segunda característica, que es el autosellado. Es decir, una membrana celular puede sufrir un daño mecánico y cuando este orificio no excede de 0.2 micras, se autorrepara para cerrar este orificio. En células como las del tejido cardíaco o las del músculo, están bajo fuerzas mecánicas que pueden comprometer la integridad de la membrana celular y ocasionarle un daño mecánico. También en el laboratorio, de manera artificial, se puede afectar la integridad de la membrana utilizando técnicas como la microinyección o la electroporación, que se ocupan para introducir material genético a las células, y esto ocasiona que se dañen. Pero gracias a la naturaleza anfipática de estas moléculas, se pueden sellar estos orificios mediante el autoensamblaje. La siguiente característica es la impermeabilidad. Recordemos que la bicapa es de naturaleza anfipáticas. La parte interna es hidrofóbica y la parte externa es hidrofílica. Entonces, esta bicapa solo va a ser permeable a gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, pero va a ser impermeable a moléculas grandes polares sin carga como los azúcares, va a ser impermeable a iones que aunque son pequeños tienen carga, y también va a ser impermeable a moléculas polares con carga como son los aminoácidos, el ATP, las proteínas o los ácidos nucleicos, y va a ser semipermeable a moléculas pequeñas polares sin carga como la urea y el agua. Entonces, esta característica de impermeabilidad también se la da los lípidos. Otra característica es la fluidez. Y para comprender cómo es que la membrana es fluida, tenemos que revisar conceptos como el punto de fusión para entender los estados de gel, de cristal líquido y si estos son ordenados o desordenados. Entonces recordemos que el punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la que cambia de estado, pasa de sólido a líquido. También lo podemos encontrar en los libros como el punto de licuefacción. ¿Y cómo va a variar este punto de fusión con respecto al tipo de ácido graso que contienen los lípidos de membrana? Bueno, recordemos que podemos tener ácidos grasos saturados o insaturados. La parte hidrofílica de estos ácidos, de estos lípidos, se encuentra interaccionando a través de puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilo, y la parte hidrofóbica va a estar interaccionando mediante fuerzas de Van der Waals. Ahora bien, dijimos que estas insaturaciones van a ocasionar curvaturas en la cadena de carbonos, lo que hace que tenga un empaquetamiento desordenado, ¿sí? Si comparamos estos dos lados, los ácidos grasos saturados se ven muy ordenados, pero los insaturados hay una movilidad mayor de estas cadenas. Y ahora bien, el punto de fusión es importante porque va a promover que este movimiento sea aún mayor o menor.
Si vemos, el punto de fusión va incrementando con el número de carbonos. Es decir, este ácido graso que solo tiene 4 carbonos tiene un punto de fusión de menos 6 grados centígrados. Sin embargo, este ácido graso que tiene 18 carbonos, su punto de fusión es de 69 grados centígrados. Es decir, que a temperatura ambiente está sólido. Este cero significa que no tiene insaturaciones. Ahora bien, estos 3 ácidos grasos tienen el mismo número de carbonos, pero uno es saturado, el otro es monoinsaturado y el otro es poliinsaturado. Veamos cómo cambia su punto de fusión. Aquel que es saturado, su punto de fusión es de 69 grados centígrados. Monoinsaturado, 13 grados y con 2 insaturaciones, menos 5 grados centígrados. Entonces, aquí podemos decir que el punto de fusión es inversamente proporcional al número de insaturaciones. Y ahora veamos bien cómo va a afectar los estados de gel o de cristal que puedan adoptar las bicapas. Entonces, un estado de gel ordenado se da cuando solo existen lípidos con ácidos grasos saturados. Si este empaquetamiento es muy compacto. El estado de cristal líquido desordenado se da cuando solo existen lípidos con ácidos grasos insaturados. Es decir, la movilidad de estas moléculas es mayor y es un estado desordenado, pero más fluido. O sea, la fluidez es mayor aquí que en el lado izquierdo. Pero ya cuando integramos a los 2 tipos de ácidos grasos y a los esteroles, entonces vamos a tener lo que se conoce como un estado de cristal líquido ordenado. Es decir, la fluidez de estas moléculas se encuentra en un punto intermedio entre el estado de gel ordenado y el estado de cristal líquido desordenado. Y esto obviamente va a depender de la temperatura, porque ya vimos que el punto de fusión de los ácidos grasos es dependiente de la temperatura. Ahora bien, una vez que ya tenemos ese concepto de que la bicapa es móvil, es fluida, tenemos que también tener el concepto de que los lípidos pueden moverse a través de esta bicapa y pueden moverse a través de una difusión lateral, pueden tener movimientos de flexión, de rotación, de balanceo y de flip-flop. Vamos a introducirnos un poquito más en lo que es este movimiento de flip-flop, en donde un lípido pasa de la membrana, de una cara de la membrana hacia la otra. Esto es un movimiento energéticamente desfavorable, por lo cual lo llevan a cabo proteínas que dependiendo qué tipo de lípido muevan, pueden ser flopasa, cuando mueve a la fosfatidilcolina de la cara externa a la cara, perdón, de la cara interna a la cara externa. Flipasa cuando mueve a la fosfatidilcerina de la cara externa a la cara interna, o escramblasa cuando mueve en una dirección o la otra a la fosfatidilcerina. Si se dan cuenta, flipasa y flopasa necesitan ATP y la escramblasa requiere iones calcio para que se lleve a cabo este movimiento. Y esto es importante porque nos lleva a la última característica, que es la simetría. La simetría quiere decir que la cara externa de la membrana celular, la composición de los lípidos de la cara externa no es la misma que el de la cara interna. Viendo este esquema, podemos ver que en la cara externa principalmente se encuentran lípidos como la fosfatidilcolina o la esfingomielina, y en la cara interna hay
fosfatidiletanolamina, plasmalógenos o fosfatidilcerina. Y ese movimiento de flip-flop puede hacer que estos lípidos se muevan de un lado al otro. Aquí solo les digo que esto es con respecto al tipo de ácido graso que tienen, que pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Y estos cambios en la composición de la cara externa y la cara interna se puede llevar a cabo en toda la membrana o bien en regiones específicas de la membrana. Y esto se le conoce entonces como asimetría de la bicapa. Y bueno, con esto ya conocemos cuáles son los lípidos que forman las membranas biológicas, qué características tienen y qué le aportan a la membrana celular. En el siguiente video revisaremos qué proteínas están presentes en las membranas celulares y cuál es su función en esta. Hasta la próxima.